Continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Marcos. Comenzamos ahora con el capítulo número 4. Hemos acabado ya el capítulo 3 y nos corresponde el capítulo 4, que estaremos tratando a lo largo de este capítulo acerca de la parábola del sembrador. Y hoy no voy a explicar la parábola, sino que simplemente voy a ser fiel al texto y me gustaría explicar el corte que hace Marcos, porque Marcos aquí hace un corte muy importante. Marcos narra acá en Marcos capítulo 4 la parábola del sembrador y hace un corte, pero no la explica. La explicación viene después. Entonces, justamente nosotros nos vamos a concentrar en esos versículos. Marcos capítulo 4, desde el verso 1 al 9. Y el título de este sermón es: El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí terminó el sermón de Jesús para la multitud. Se acabó. Es como en buen chileno: el que escuchó, escuchó. O antiguamente usted escuchó esta frase: si usted no entendió, el Señor le dará entendimiento en su casa. ¿Escucharon alguna vez eso? Si hay algo que no entendió, el Señor le dará entendimiento en su casa. Bueno, Jesús hace exactamente esto. Jesús no tiene ninguna intención de explicar la parábola a la multitud. Solamente Jesús explicará esta parábola a su círculo más íntimo, a los discípulos. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué nuestro bendito Señor Jesús, Salvador, Maestro, Rey, Profeta, por qué hace esto? ¿Por qué oculta la verdad? Porque dice: el que tiene oídos, oiga. Ya lo sabremos. Mientras tanto, pidamos entonces al Señor que nos dé oídos para oír. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, estamos agradecidos de la humildad y la condescendencia de tu carácter. Porque como decía, Señor, el devocional, ¿cuántas veces hemos menospreciado tu sabiduría? ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos olvidado de tus palabras, de tus promesas? Y aquí estamos, Señor, un domingo más. Y tú, Señor, podrías determinar en tu santo juicio, decir: no les daré más palabras, no les daré más sabiduría, no les concederé más el Evangelio. Señor, pero tú eres misericordioso, bueno y santo. Y sabes, Señor, que para nosotros no hay bien fuera de ti. No hay bien fuera de tus palabras. No hay consuelo lejos de tu evangelio.
No hay consuelo ni fortaleza fuera de los medios de gracia. Ahora, buen Señor, como tú has prometido, bendícenos mientras escuchamos tu palabra. Danos corazones mansos y humildes para ti, y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, a pesar de la oposición que vimos nosotros en el capítulo pasado, capítulo 3, el capítulo 3 de Marcos termina con una gran oposición. Una oposición de parte de los fariseos que comenzaron a acusar a Jesús de ¿qué? ¿Ya lo recuerda? Comenzaron a acusarlo de endemoniado o de que era un aliado de Satanás y que por el poder de Satanás Jesús echaba fuera los demonios. Esa fue la acusación que comenzaron a esparcir los fariseos. Pero también la propia familia de Jesús levantó oposición. La propia familia de Jesús trató a Jesús como un loco, como un demente. No creían en él. Pensaron que Jesús estaba loco, pensaron que Jesús estaba demente. Y Marcos toma el fin de esa narrativa y continúa en el capítulo 4 de esta forma. Otra vez, dando a entender que Jesús una vez más va a hacer exactamente lo mismo que ha venido a hacer. ¿Qué ha venido a hacer Jesús? A predicar el Evangelio. Otra vez comenzó a enseñar. Y otra vez, dice Marcos, mucha gente se reúne para escuchar. Otra vez Jesús enseña, otra vez mucha gente se reúne para escuchar. Y otra vez Jesús, dice Marcos, predica desde un bote. Ya recuerdan el sermón del hermano Darío. ¿Por qué Jesús predicaba desde un bote? Lo olvidaron. Jesús predica desde un bote ¿para qué? Para cuidarse de la multitud, para tener control de la multitud, para que la multitud no viniese encima de Jesús y él sufriese peligro físico. Jesús está ahí predicando desde un bote para cuidarse de la multitud. Esos tres detalles nos dan la idea de que Jesús sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pareciera que Jesús no cambia su forma de predicar. Pareciera que Jesús no cambia el método de predicar. Sin embargo, Marcos destaca este detalle. ¿Cuál detalle? Marcos destaca el detalle de que Jesús predica a la multitud una parábola sin explicación. No explica la parábola. Jesús no explica la parábola. Jesús predica la parábola como los rabinos antiguos lo harían, o como un maestro de la Palestina de los días de Jesús lo haría, pero Jesús no explica la parábola a la multitud. No lo hace, sino que termina la parábola con esta conclusión. El que tiene oídos para oír, oiga. Es como si Jesús te dijese a ti que estás en esa multitud, si entendió, entendió. No es asunto mío. Nos llama la atención esto. Porque Jesús siempre es aquel que toma tiempo para explicar con peras y manzanas los misterios de su evangelio. Jesús es aquel manso y humilde que constantemente ocupa cada oportunidad para enseñar. De hecho, lo vimos en el capítulo 3. Él usó la propia blasfemia de los fariseos y lo tomó como una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Lo recuerdan? Jesús dijo, todos los pecados serán perdonados y todas las blasfemias contra el Hijo del Hombre serán perdonadas, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Jesús es un maestro que siempre está predicando, pero aquí Jesús elige despedir a la multitud sin explicar el sermón. Es como que si el sermón terminara ahora y, hermanito, vayas a su casa. Se acabó. Cerramos el culto. Sería perturbador, ¿no? Porque se espera una exposición de la Escritura. Jesús no lo hace. Y esta es la primera vez que se introducen las parábolas en el Evangelio de Marcos. ¿Qué es una parábola? Una parábola no es una alegoría.
Una parábola no es una fábula. Una parábola es una historia tomada de la vida real. No es una fantasía. Es una historia tomada de la vida real, de la cual se saca una verdad moral y un principio espiritual. Por lo tanto, las parábolas en el ministerio de Jesús significa el 35% de su enseñanza. 35% de su enseñanza son parábolas. Algunas las explica, otras no. Algunas las da a la multitud, otra explica el sentido a sus discípulos en privado. Entonces, la parábola usada por Jesús es un método intencional. Si usted piensa que Jesús es un predicador que de pronto para el dedo y viene la inspiración y lo que le viene la inspiración eso habla, está equivocado. Jesús es un predicador intencional. Él constantemente está predicando con intención. Él constantemente está predicando para golpear el corazón de los que le oyen. Él predica intencionalmente. Y es así como debe ser predicado el Evangelio. Debe ser predicado intencionalmente. Entonces, ¿cuál es la intención de Jesús al predicar parábolas? Recuerde esto. La intención de Jesús al predicar parábolas es ocultar la verdad de los presumidos, ocultar la verdad de los soberbios, ocultar la verdad de los escribas, fariseos, ocultar la verdad de aquellos que se creen que grandes conocedores del misterio del reino, ocultar la verdad de aquellos que están endurecidos. Y por otra parte, hacer muy clara la verdad a aquellos que reciben oídos para oír. Punto de aplicación de este texto para ti. ¿Has recibido oídos para oír? ¿Has recibido oídos para oír la verdad de la palabra de Dios? Jesús predicó el mismo evangelio, las mismas parábolas. Unos fueron asombrados por los misterios del reino, otros se endurecieron una vez y cada vez más. Entonces, ¿cuál sería el tema central de esta parábola que nos vamos a explicar hoy? Simplemente yo quiero destacar este punto, la necesidad de escuchar. Ese es el tema central de la parábola del sembrador. La necesidad central y el tema central de la parábola del sembrador es escuchar y responder al mensaje del reino. Escuchar y responder. Por eso constantemente al pueblo del pacto se le manda una sola cosa: oír. Oye, pueblo mío, escucha, pueblo mío. Oye, Israel, nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un mandamiento bíblico. Comienza así entonces la parábola, versículo 3. Oíd. La primera palabra que escoge el Señor es oye, escucha, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, la parábola del sembrador comienza con un llamado de atención. Y el llamado de atención es escuchar, estar atento. Escuchar es un mandamiento que domina todo este pasaje. Lo puedes ver en el versículo 9, versículo 15, versículo 16, versículo 18, versículo 20, versículo 23, versículo 24. Se repite una y otra vez y otra vez y otra vez el mandamiento a qué. Escucha, escucha. Para eso nos congregamos, para escuchar. Y si alguien no está prestando atención, haga todo lo posible por prestar atención, porque de eso depende su salud espiritual y su alma, de escuchar. Oíd entonces es el imperativo presente. La palabra oíd es el imperativo presente que demuestra la necesidad espiritual de escuchar continuamente. Antiguamente los predicadores decían que cuando la gente se reunía a escuchar, estaban escuchando casi con la boca abierta, dando la impresión de que realmente están como comiendo. Y es una figura muy hermosa del pueblo de Dios.
Recuerden que todo nuestro culto es un culto diseñado ¿para qué? ¿Para la vista? Todo nuestro culto está diseñado ¿para qué? Para escuchar, desde el llamado a la adoración, desde la oración pública, desde la confesión de fe, desde la confesión de pecado, desde cómo cantamos nuestros himnos. Todo está diseñado para escuchar, escuchar la palabra de Dios. Entonces, el tema central de esta parábola es la necesidad de estar atentos a la palabra de Dios. Y aquí me gustaría hacer este breve comentario. Año tras año, en iglesias bíblicas, no estoy pensando en iglesias carismáticas, no estoy pensando en iglesias que ya rayan en la herejía, no estoy pensando en iglesias que se transformaron en sinagogas de Satanás, estoy pensando en iglesias bíblicas, estoy pensando en iglesias donde se predica la palabra. Año tras año se predican las mismas verdades. Año tras año usted puede seguir un canal de YouTube de iglesias bíblicas y se va a dar cuenta que las predicaciones son muy similares, giran en torno a los mismos libros. Año tras año se predican las mismas verdades. Año tras año se predican las mismas doctrinas. Año tras año se predica el mismo evangelio. Pero aquí está el punto. No todos son afectados de la misma manera. Sabiendo que todo el rebaño, toda la iglesia es expuesta a ¿qué? La misma enseñanza, el mismo evangelio, la misma doctrina. Pero no todos son afectados de la misma forma. ¿Por qué? Algunos son quebrantados para salvación por la palabra. Algunos son quebrantados para una salvación tan grande. Y otros, por esta misma palabra, son endurecidos para condenación. ¿Ahora entiende por qué Jesús dice? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo más importante que puedes hacer en este culto? ¿Estar pendiente de lo que está haciendo tu hermano? ¿Qué es lo más importante que tienes que hacer en este culto? Oír, escuchar. Tienes 6 días para hacer todo tu trabajo, todas tus actividades, todos tus pasatiempos, pero un solo día el Señor te pide para escuchar. Un solo día. Un solo día el Señor te dice, quiero que escuches, que detengas tu andar, que detengas tus quehaceres y escucha, porque de eso depende tu vida. Entonces muchos son expuestos al evangelio y son quebrantados, y otros son expuestos al mismo evangelio, pero son endurecidos para condenación. Esa es la razón por la cual unos escuchan el mismo evangelio de la gracia que les hace crecer, y otros escuchan el mismo evangelio de la gracia, pero en lugar de crecer, retroceden. Yo te invito a que hagas este examen en tu propia vida. ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo en la gracia? ¿Estás creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo? ¿Deseas más a Cristo y su evangelio? La pregunta no es, ¿estás pecando menos? No. La pregunta es, ¿estás creciendo en la gracia? ¿Caminas más cerca del Señor? ¿Estás creciendo en su palabra? Por eso es importante que escuches. Ahora, ¿por qué muchas personas que escuchan el mismo evangelio, la misma doctrina, la misma enseñanza, no crecen en la gracia? Aquí me gustaría citar la pregunta 160 de nuestro Catecismo Mayor de Westminster. Y explica la razón por la cual las personas no crecen en la gracia cuando están escuchando el mismo evangelio. La razón es porque no se preparan para oír la palabra de Dios como palabra de Dios. No nos congregamos para escuchar la palabra de un hombre. No nos congregamos para escuchar lo que el pastor tiene que decir, o el presbítero, o el diácono. Nos congregamos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Eso es lo más importante, hermanos. Lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas por su palabra. Y por esa razón, ustedes cuando escuchan, deberían tener sus Biblias abiertas. Y si no está usando Biblia, por lo menos su celular, no para chatear, sino para ver las Escrituras.
para ver qué es lo que Dios te dice a ti por su palabra. Permíteme citarte, pregunta número 160 del Catecismo Mayor, dice, ¿qué se requiere de aquellos que oyen la palabra predicada? Es una pregunta. Y la respuesta dice así, de aquellos que oyen la palabra predicada, se requiera, número 1, que la atiendan con diligencia. ¿A qué te reúnes en el culto? A atender con diligencia la palabra de Dios. Atender con diligencia, con preparación y oración. Que estuvo fome el culto hoy día, que estuvo fome el sermón, lo sentí tenso, lo sentí latoso, lo sentí demasiado largo. Te pregunto, ¿preparaste tu corazón para la palabra? Le dijiste al Señor, haz de mi corazón una buena tierra, haz de mi corazón una tierra blanda, haz que tenga un corazón manso y humilde para escuchar tu palabra. Luego continúa la respuesta de la pregunta 160. Dice, que comprueben lo que oyen con las Escrituras. ¿Estás comprobando que lo que yo estoy predicando es bíblico? ¿Estás comprobando con las Escrituras lo que se te enseña de este lugar realmente es la palabra de Dios o palabra de hombres? Muy iglesia presbiteriana puede ser, pero si los miembros de una iglesia presbiteriana no ejercen el derecho de escudriñar las Escrituras y de comprobar qué es lo que se está enseñando, vamos todos a una condenación directa. Esa es la razón por la cual muchas iglesias dejaron de ser columna y baluarte de la verdad de la palabra de Dios para transformarse en sinagogas de Satanás. Eso es así, hermanos. Comprueben lo que oyen con las Escrituras. Luego dice que reciban la verdad, que reciban la verdad. ¿Cómo deben recibir la verdad? Con fe. Sí, el Señor me está hablando a mí. Eso es fe. Sí, el Señor a través de su palabra me está sanando. Sí, yo llegué confundido, pero el Señor está quitando mi confusión. Eso es recibir la palabra de Dios con fe. Recibir la palabra de Dios con amor. ¿Cómo sé que Dios me ama, hermano mío? Él te dejó esta carta de amor para ti. ¿La recibes con amor? ¿Recibes con amor su palabra? Luego, recibirla con mansedumbre y prontitud de ánimo, como la palabra de Dios. Y aquí el catecismo pone dos formas prácticas en las cuales nosotros podemos edificarnos al momento de escuchar. Número 1, meditando. Yo cuando veo sus rostros y veo que ustedes están conmovidos por la palabra de Dios, no es porque estén conmovidos por lo que yo estoy diciendo. Están conmovidos por lo que el Espíritu Santo, a través de la palabra, le está hablando a sus corazones y yo veo que están meditando en la palabra de Dios. El acto de rumiar, volver a masticar, una y otra vez. Pero hay otra forma también, dice el catecismo, conferenciando sobre ella. ¿Qué es conferenciar la palabra de Dios? Es juntarnos y decir, ¿te diste cuenta de lo que la palabra de Dios nos dijo en este día? Es cuando vas de regreso a tu hogar manejando y le haces preguntas a tus hijos, ¿de qué trató el sermón hoy? ¿Qué te enseñó la palabra de Dios? Es cuando llegas al almuerzo en la casa y dices, ¿qué cosa de la palabra de Dios te impactó hoy? O es cuando tú anotaste algo en tus notas o en tu Biblia para después luego comentarla con otro hermano. O es cuando tomas la palabra de Dios que fue sembrada en tu corazón y le dices a una persona que no viene a la iglesia, que está lejos de los medios de gracia, que no conoce al Señor, le dice, Dios me habló esto y quiero compartirlo contigo. Eso es conferenciar la palabra de Dios. Estás practicando esa disciplina. Estás conferenciando la palabra de Dios. Hay un tiempo en tu casa, ya sea el almuerzo, la once, el desayuno, donde dices, ¿qué escuchaste el domingo? ¿Te acuerdas de la palabra? No es el momento para apelar al pastor ni para apelar al presbítero. Tal vez hay otro tiempo para eso. Pero es el momento importante ¿para qué? Para conferenciar la palabra de Dios.
porque es la palabra de Dios la que nos da vida y vida abundante. Entonces, la razón por la que algunos no crecen en la fe, siendo expuestos a los mismos medios de gracia, es porque escuchan para oír, no la palabra de Dios. Escuchan para oír, ¿sabe qué? Sus propios razonamientos. Muchos no están creciendo en la gracia porque no están escuchando la palabra de Dios, sino que están escuchando sus propios razonamientos, sus propias ideas, sus propios pensamientos y no la palabra de Dios. Es más, muchos dicen, voy a escuchar la palabra de Dios siempre y cuando la palabra de Dios esté de acuerdo con ¿quién? Conmigo, porque yo soy la piedra angular, no Cristo. Yo determino qué es palabra y qué no es palabra. Yo tenía un profesor en la universidad que me cargaba lo que decía. Enseñaba economía y él decía, como Jesús dijo, y yo estoy de acuerdo y lo confirmo, el obrero es digno de su salario. Pero eso me irritaba, porque él se ponía en la medida para confirmar a Jesús y sus palabras. Pero eso es muchas veces lo que ustedes hacen. Escuchan con atención solo si la palabra de Dios confirma su estilo de vida. Escuchan con atención solo si la palabra de Dios aprueba su forma de ver las cosas. Escuchan con atención solo si la palabra de Dios aprueba o avala sus sentimientos. Pero si la palabra de Dios contradice tus ideas, si la palabra de Dios es un martillo que quebranta tu conciencia, muchas veces tú la desechas. Cuando la palabra de Dios habla de tu vida matrimonial, cuando la palabra de Dios habla de tu vida laboral, cuando la palabra de Dios habla de tu deber como esposo, como esposa, como hijo, si no está de acuerdo con lo que tú piensas, ¿qué haces con la palabra de Dios? Se desecha. Esa es, queridos hermanos, la razón por la cual algunos no crecen en la gracia. Ahora pregúntate esto. Cuando la palabra de Dios confronta todas tus ideas, confronta todas tus formas de ver la vida, ¿quién, en definitiva, al final del día, tiene la victoria? ¿La palabra de Dios o tus pensamientos? Pablo dice que el deber del predicador es llevar todos los pensamientos cautivos ¿a quién? A los pies de Cristo. Por eso es importante escuchar. Porque tú y yo nos reunimos acá con pensamientos, con sentimientos, con afectos, con ideas que son contrarios a la palabra de Dios y necesitamos que el bendito Espíritu Santo los derribe. Solo así experimentamos descanso. Solo así experimentamos reposo. Si eso no ocurre, de nada nos sirve escuchar. Ni un buen provecho ocurre, hermanos. No los vale de nada. El que tiene oídos por oír, oiga. Cuando la palabra de Dios es expuesta, ¿qué razón domina tu corazón? ¿Qué razón domina tu corazón? ¿El propio predicador que hay en ti o la palabra de Dios? Agradecería, hermanos diáconos, si me facilitan un vasito de agua, por favor. Escuchar entonces, hermanos, no es una sugerencia. ¿Qué es escuchar? ¿Es una opción? Si Jesús dice, oíd, ¿eso te suena a sugerencia? No, escuchar es un mandato divino. Pero no solamente un mandato divino. Escuchar es la marca ineludible de las ovejas de Cristo. ¿Quiénes son los que oyen la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchar no es solamente un mandamiento, escuchar es la marca de una oveja. Las cabras, los lobos no escuchan, pero las ovejas de Cristo y su rebaño escuchan la voz de su pastor, le conocen. ¿Saben por qué? Porque han sido engendradas por la palabra de vida. Esa es la razón por la cual una verdadera oveja de Cristo puede discernir entre la verdad y la mentira. Porque reconoce
la voz de su pastor, Cristo Jesús. Entonces, escuchar es un mandamiento divino, pero también una marca distintiva de las ovejas de Cristo. Debes escuchar, hermano mío, hermana mía, debes escuchar con atención, porque no hay salvación fuera de la palabra de Dios. No lo hay. Somos salvos solamente por la pura predicación del Evangelio, por la palabra de Dios. Debes escuchar con atención porque la palabra de Dios es verdad. Debes escuchar con atención porque no hay otro método de santificación más que la palabra de Dios. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No vas a ser santificado de otra manera, solo a través de escuchar atentamente la palabra de Dios. Pregunta para ti aplicativa en esta mañana. ¿Qué estás haciendo con la verdad que estás escuchando domingo a domingo? ¿Qué haces con la verdad que escuchas domingo a domingo? Para ayudarte en esa pregunta, déjame contarte la historia horrible de una persona que durante 3 años y medio escuchó el Sermón del Monte, escuchó la parábola del sembrador, escuchó la parábola del hijo pródigo, escuchó la parábola de la perla de gran precio, escuchó la parábola del gran tesoro, escuchó la predicación, explicación y aplicación del Sermón del Monte. Judas estuvo expuesto a la verdad, tal cual como tú estás expuesto a la verdad en esta iglesia. Judas escuchó la exposición fiel de la palabra de Dios, pero no creyó. No creyó. Judas también escuchó el mismo mensaje. El que tiene oídos para oír, oiga. Y no escuchó. Entonces yo te pregunto, hermano mío, ¿es posible perderse aún dentro de la casa de Dios? Chuta. ¿Es posible perderse aún dentro de la misma casa de Dios? Sí, hermanos, es posible. ¿Sabes por qué? Porque es posible endurecerse en la mismísima luz del Evangelio, tal cual como Judas Iscariote se endureció. Es posible endurecerse en la mismísima luz del Evangelio. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando tú escuchas sin intención alguna de arrepentirte, sin intención alguna de doblegarte, sin intención alguna de dejar tus malos caminos, sin intención alguna de decir, Señor, perdóname, he estado equivocado todo este tiempo, quítame esto. Cuando tú escuchas sin compromiso de arrepentimiento, ¿sabe lo que produce eso? Endurecimiento. Y las verdades que antes te fascinaban, las verdades que antes te hacían llorar, las verdades que antes te estremecían, las verdades que antes te daban gozo durante toda la semana, hoy ya no te dan gozo. ¿Sabes por qué? Porque te estás endureciendo. Y la pregunta es, ¿por qué me estoy endureciendo? Porque Dios no puede añadir más luz, más conocimiento, más gracia cuando en nosotros hay un constante resistir, 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 resistir. Por eso el Evangelio es el llamado al arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe. Y si la palabra de Dios ahora está hablando a tu vida, ¿qué debes hacer si estás escuchando? Arrepentirte en tu corazón y creer. Arrepentirte y creer. Sí, hermanos, es triste, pero el endurecimiento también sucede dentro de la iglesia. Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios,
como Marco lo viene enseñando. Sus palabras y escuchar sus palabras es lo más importante que puedes hacer hoy por tu alma. Escucharle. Si ahora estás siendo convencido de pecado, no digas, mañana vendré a Cristo. Si ahora estás siendo convencido de pecado, no digas, vendré a Cristo cuando sea más grande. Ahora soy muy niño. Ahora soy niño, ahora soy joven, ahora soy una joven que tengo tanto por vivir. No pienses eso. Si estás siendo convencido de tus pecados, debes correr a Cristo ahora. O si estás siendo convencido de tus pecados, pero te has mentido tanto tiempo diciéndote esto a ti mismo. He hecho cosas terribles. He hecho cosas muy terribles. No creo que el Señor me perdone. No soy una buena persona. Así que voy a esperar un poco de tiempo para mejorar un poquito y tal vez así Dios me va a aceptar. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es sálvate a ti mismo. El Evangelio cree en Jesús y serás salvo. Eso es el Evangelio. Por lo tanto, el llamado del Evangelio es ahora. Ahora. No puedes decir, me arrepentiré mañana. ¿Sabes por qué? Porque hoy puede ser el último día que escuchas el Evangelio de Cristo. Ah, no, pastor, usted está siendo muy exagerado porque yo ya tengo toda mi agenda lista y hasta los pasajes de vacaciones listos. No, hermano, tú no eres el dueño de tu vida. Hoy puede ser el último día que escuchas el Evangelio Santo. ¿Y qué harás con la palabra que escuchas? ¿Qué harás con esta oferta de gracia? ¿Qué harás con esta oferta de misericordia? Pablo dice, he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salud. Hoy es día de restauración para ti. Llegaste confundido, Él te restaura. Llegaste atribulado, Él te da paz, Él te da consuelo. Por esa razón Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga ahora. Y así entonces Jesús termina esta parábola sin dar ninguna explicación. Más que decir, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esta declaración de Jesús? En primer lugar, es una invitación para ¿quién? ¿Cuántas lenguas tenemos? No es una pregunta capciosa. ¿Cuántas lenguas tenemos? Una, ¿cierto? ¿Cuántas orejas tenemos? ¿Qué es más importante? Escuchar. Entonces, cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, Jesús quiere decir lo siguiente. Es una invitación abierta. Es una invitación universal. Es una invitación que todos pueden escuchar, que todos pueden oír, todos pueden escuchar el mensaje, todos pueden oír este mensaje, pero ¿quiénes responderán? Solo aquellos que han recibido oídos para oír. Por eso es muy importante esto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Te ha concedido el Señor oídos para oír su palabra de amor? ¿Te ha escuchado, te ha concedido el Señor oídos para escuchar lo siguiente? Perdono todos tus pecados. ¿Lo has escuchado? El que tiene oídos para oír, oiga. Debes oír con atención, con diligencia y con compromiso, porque esa es la única forma de encontrar salvación. Tanto si no somos cristianos o cuando ya somos cristianos. Muchas iglesias dicen lo siguiente, no, el evangelio es para la gente de afuera, el evangelio es para la prostituta, el narcotraficante, el estafador, aquellos que tienen una vida completamente desordenada. El evangelio es para toda la vida. Y el evangelio le da vida a la iglesia.
Recuerden que el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis repite 7 veces repite esta misma declaración. Hay iglesias que están muriendo, hay iglesias que son tibias, hay iglesias que perdieron su primer amor, hay iglesias que son idólatras, hay iglesias que son mundanas. Jesús les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Dónde habla el Espíritu Santo en nuestro culto? Cada vez que esta palabra es expuesta con fidelidad, el bendito Espíritu Santo habla a tu vida. Es el bendito Espíritu Santo que inspiró esta palabra y es el bendito Espíritu Santo que habla a tu vida. Así habla el Señor. Entonces, queridos hermanos, preguntas finales para aplicarlo a nuestro corazón. ¿Por qué deberíamos escuchar atentamente? ¿Por qué deberíamos escuchar atentamente? Ve conmigo por un momento a Hechos capítulo 10, versículo 44. Yo quiero que marque esa cita ahí en su Biblia. Hechos 10, 44. Dice así la palabra de Dios. Mientras aún hablaba, aquí está Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué debemos escuchar con atención? Porque mientras escuchas la palabra de Dios atentamente, Dios te concede gracia. No lo notas, no lo ves, pero ahora hay un río de gracia fluyendo para ti desde la bendita palabra de Dios. Cada vez que su pueblo se congrega para escuchar la palabra de Dios, Cristo se complace en hacer resplandecer su rostro sobre su rebaño. Él nos concede iluminación del Espíritu Santo. Él nos concede nuevos afectos. Entonces, queridos hermanos, no fue Pedro quien derramó la gracia de Dios. ¿Quién fue? Los predicadores no tienen ningún poder. Los predicadores solamente están llamados a exponer con fidelidad, con verdad, con coraje la palabra de Dios. ¿Y quién bendecirá al pueblo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mientras el predicador predica con fidelidad, ¿qué hará el Espíritu Santo? El Espíritu Santo traerá gozo y paz a los que oyen. Mientras el predicador expone con fidelidad la palabra de Dios, el Espíritu Santo te dará consuelo y certeza de su amor. Yo estoy predicando aquí, pero lo que está sucediendo en tu corazón no es obra mía, es obra del bendito Espíritu Santo. Eso es lo que sucede, hermanos. Mientras la palabra de Dios es expuesta, las débiles ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo, son fortalecidas. Los débiles se convierten en fuertes. Los perdidos son salvados. Aquellos que decían, no tengo perdón de Dios, son perdonados por el bendito evangelio que se nos predica. Cuando escuchas con atención la palabra de Dios, el bendito Espíritu Santo quita las dudas, da certeza, da seguridad. Eso es lo que el Espíritu Santo ha prometido hacer. El apóstol Pablo a los Gálatas les pregunta lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Una sola cosa. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuántas veces tú, hermano mío, cuántas veces tú llegaste a este lugar derrotado por tus pecados, por las mentiras del diablo,
por tu desobediencia, por tu propia oscuridad, y estando aquí simplemente escuchando con fe, todas esas tinieblas desaparecieron al instante. Oír con fe. ¿Por qué oír con fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han llegado sin fe, débiles, secos, duros como piedras? Pero mientras escuchaban la palabra de Dios, tu corazón comenzó a latir de nuevo. Sentiste que como un bálsamo estaba cubriendo tu rostro y luego empezaste a ver que lágrimas corrían por tu mejilla y dijiste, ¿de dónde? Si vengo de una semana difícil. El bendito Espíritu Santo lo hace. Él lo hace. ¿Cuántos de ustedes mientras estaban luchando con la culpa, con la amargura o con el enojo, porque no comprendían las providencias de Dios, porque no comprendían los caminos de Dios para sus vidas, sintieron que en este lugar, mientras escuchaban, sus cargas y sus ataduras caían? Y alabanza brotó de sus corazones. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, ¿cuántos de ustedes han experimentado lo mismo que experimentaron los discípulos camino a Emaús? Estaban confundidos, estaban llenos de incredulidad, pero Jesús caminó al lado de ellos y comenzó a exponerles las Escrituras. Y cuando Jesús se va del lado de ellos, se marcha, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las Escrituras? Tu único deber estando acá es oír. Escucha. Escucha con fe, escucha con atención, escucha con diligencia, escucha con adoración, escucha con temor y con temblor. No esperes una señal milagrosa, no esperes un milagro que ocurra aquí. No lo esperes. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. No esperes que se abra el cielo de este lugar y de pronto aparezcan unas letras multicolor diciendo te amo. No, lo puedes leer aquí. Él te ama con amor infinito, eterno y inmutable. Su palabra lo dice y su palabra es verdad. No esperes eso. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para ti. ¿Por qué no deberemos esperar señales, prodigios y milagros? Aunque el Señor lo puede hacer en su santa, sabia y divina soberanía. Él lo puede hacer. Pero la palabra de Dios es el medio que Dios ha utilizado para salvar a los pecadores y para edificar a su iglesia. Cerramos con esto. ¿Por qué no deberíamos esperar una señal poderosa para creer? ¿Por qué tú, joven? ¿Por qué tú, señorita? ¿Estás esperando que suceda algo dramático en tu vida para creer cuando el Evangelio se te ofrece ahora? Si ahora se te ofrece el Evangelio y ahora se te dice confiesa tus pecados y Él te perdonará de todos tus pecados, te dará un nombre nuevo, una nueva vida, una nueva relación, tendrás paz y gozo por toda la eternidad. Eso es lo que ofrece el Evangelio. ¿Por qué no deberíamos esperar una señal? Porque Jesús, en otra parábola, en la parábola del rico y Lázaro, enseña que cuando el rico le pidió a Abraham lo siguiente, Padre Abraham, le dice el rico, manda a Lázaro para que le advierta a mis hermanos de este lugar de tormento y no vengan acá. ¿Qué dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué deben hacer? Óiganlos, óiganlos. Pero el rico dijo, no, Padre Abraham, no, Padre Abraham, porque si alguno fuera de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Entonces Abraham le dijo al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es necesario para creer?
solo la palabra de Dios. En la parábola Jesús dice, a Moisés y a los profetas tienen, a él créanle, óiganlos. Pero el rico dice, no, si se levanta un muerto de entre este lugar y va a hablar, entonces ellos creerán. Eso revela la ignorancia de las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque Abraham, Moisés, los profetas, todos anuncian que un varón de dolores se levantará de entre los muertos para dar salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es el mensaje de las Escrituras? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué te dice Jesús ahora? Perdono todos tus pecados, quito toda tu amargura. Hoy se termina el conflicto que llevas en tu alma. Se acabó. No más carga, no más ataduras, no más culpa. Eso enseña el Evangelio. Literalmente Jesús viene a darnos descanso. Si has recibido oídos para oír, te invito entonces ahora a postrarse a los pies de Jesús y venir a Él con todas tus cargas, con todas tus culpas. Demos gracias al Señor por su palabra.